Antes de escudriñar la palabra de nuestro Dios en esta mañana, los invito a que, inclinándonos por rostros, me acompañen y elevemos esta plegaria delante de Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias por la bendición que nos has permitido de poder abrir los ojos, contemplar tus maravillas, contemplar un nuevo día más, Señor, en nuestras vidas. Y poder hacer acto de presencia en este lugar, en este Shabbat, Señor, por la parte clara, para alabarte y glorificarte. Asimismo, Señor, hemos venido a este lugar para aprender de ti, de tu palabra, y queremos pedirte en esta mañana que tu Espíritu Santo sea nuestra guía. Que el hombre, Señor, no permitas que el hombre hable palabras suyas, sino que todas sean dirigidas bajo la dirección de tu Espíritu Santo en esta mañana, para el crecimiento espiritual de todos y cada uno de nosotros, los aquí presentes. Señor, en tus manos te pedimos por aquellos que han de venir, que tú quites la piedra de tropiezo que pudiese haber en sus caminos. Asimismo, Señor, te pido tu bendición por aquellos de mis hermanos que están aquí presentes y aún a sus familias. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. A ti, Padre eterno, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Y bien, hoy tenemos una escuela interesante, hermanos, la cual lleva por título, ¿cómo? La circuncisión. ¿Alguien tiene una idea de lo que es la circuncisión? ¿Y sabe para qué es la circuncisión? ¿Sabemos qué es, por qué y para qué? Esas tres preguntas las conocemos. Porque esto es importante. Si nosotros no tenemos respuesta a estas tres preguntas, pues entonces, hermanos, hemos llevado 30, 50 años en la iglesia, nada más yendo de aquí para allá. Tenemos que estar firmes en el conocimiento, hermanos, porque muchas veces hablamos de la circuncisión, preguntamos y decimos que sí, pero al final de cuentas no sabemos realmente qué es la circuncisión. Entonces, sí es importante, hermanos, que estemos bien fundamentados, porque este es un punto de fe para nosotros, para el pueblo judío. ¿Quién me puede decir qué es la circuncisión? Hermana Silvia, gracias. Se circuncidaban a los niños y también ahora, ¿no? El que quiere es que se circuncide a su niño por salud, por higiene, pero en lo espiritual vemos que es la circuncisión es cuando baja uno a las aguas por medio del bautismo. Gracias. Adelante. La circuncisión es de Jesucristo y es en el corazón. En el corazón, sí. En la carne era un rito, pero Jesús Estamos hablando en la carne. en el corazón. Sí. En la carne, ¿qué es la circuncisión? Porque por eso nos confundimos, porque ya estamos hablando de Cristo cuando no sabemos ni siquiera qué es en la carne. Entonces, no podemos hablar de una cosa si no sabemos la otra. Recuerden ustedes que cuando Jesús hablaba en parábolas, ¿para qué eran las parábolas? Era entender lo espiritual con algo material. Para eso son las parábolas. Pero si nosotros no entendemos lo material, mucho menos vamos a entender lo espiritual. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros nos ubiquemos perfectamente en este tema de escuela sabática. Ya bien dijo mi hermana Silvia, no sé si pusieron atención, pero dio una causa, ¿sí? Una razón por la cual se hace la circuncisión. Yo les preguntaba, ¿qué es la circuncisión? Y me dicen, ¿es en Jesucristo? No, hermanos, no.
La circuncisión es un acto, es una cirugía, ¿sí?, que se hace en el niño varón a los ¿cuántos días? 8 días. ¿Por qué a los 8 días? Porque es cuando la coagulación de la sangre está en ese punto para no desangrar, para que no se desangre el niño. Efectivamente. Nuestro Dios, hermanos, cuando pone una regla, cuando pone una fecha, cuando pone un límite, no lo hace, hermanos, al ahí se va. No lo dice el pues a ver, o no lo hace por coincidencia. El Eterno lo hace, hermanos, en su infinita sabiduría. Un niño recién nacido, imagínense que a los 2 días o a los 3 días le hicieran la circuncisión. Exacto. Si se lo hicieran pasando 15, 20 días, tampoco. Sin en cambio, en el ciclo del niño, a los 8 días, como dice mi hermana, la sangre coagula más rápido, ¿sí? Y nosotros, hermanos, si nos ponemos a pensar, el hombre es la máxima creación. ¿Han oído ustedes acerca de las maravillas del mundo? ¿Pero qué son las maravillas del mundo? Son cosas, son lugares. Pero nunca aparece el hombre, hermanos, como la primer maravilla del mundo, que debería de ser. Porque imagínense, ustedes se cortan, inmediatamente en su cuerpo comienzan defensas, comienzan los glóbulos, comienzan a coagular para que usted no se desangre y se muera. O sea, imagínense nada más la capacidad que tiene el cuerpo de regenerarse. Entonces, la circuncisión, hermanos, fue ordenada por ¿quién? ¿Por el hombre? Fue ordenada por Dios. Y ya nuestra hermana Silvia nos dio una razón. ¿Cuál fue? De la limpieza. Por la limpieza. ¿De la limpieza que viene? La salud. ¿Sí? O sea, si no hay higiene, hay enfermedad. ¿Entendemos eso? Es importante, hermanos, entenderlo. Si no hay higiene, hay enfermedad. Y es importante. Imagínense en aquellos años, cuando se da el mandamiento de la circuncisión, ¿había médicos? ¿Había hospitales? ¿Había medicamentos para controlar, para la higiene? No había, hermanos. Es por ello que se da este mandamiento, que a todo varón al 8º día se le debería de circuncidar. Y después esto, hermanos, se fue más allá, porque recordemos que cuando salieron del pueblo de Israel, aquellos que fueran a tomar la fiesta de la Pascua, ¿sí?, aquellos que celebraran la Pascua, tenían que ser ¿qué? Circuncidados. Y se le dijo, y no nada más del pueblo de Israel. O sea, todo aquel que quiera celebrar Pascua contigo tendrá que circuncidarse. Entonces, ya para esto estamos hablando de personas adultas, ¿sí?, que personas de otros pueblos que salieron con el pueblo hebreo y que querían celebrar fiesta con ellos por decisión propia. Entonces, ¿quieres celebrar conmigo? Sí. Ah, tú eres etíope. Bueno, te tienes que circuncidar. Hacían el acto de la circuncisión y en ese momento esa persona ya podía formar parte del pueblo. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a ver nuestra lectura bíblica, Romanos, capítulo 4, versos del 9 al 12, puestos de pie.
Y lo vamos a hacer de una manera alternada. Del verso 9 al 12, ¿ya lo tenemos? Sí. Y dice así: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo puede ser recordada? Esas y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Amén. Pueden sentarse. Fíjense bien, hermanos, esto pudiese parecer así como un poco enredado cuando estamos leyendo que padre de la circuncisión, pero también padre de la incircuncisión, porque él se circuncidó, pero a la vez no se circuncidó, y es padre de los que no se circuncidan, pero también padre de los que se circuncidan. Y nos quedamos como, ¿qué acabo de leer? ¿Entendemos? Vamos, hermanos, a explicarlo. Fíjense bien, aquí comienza nuestra lectura y dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Pero estamos hablando ¿de quién? Del padre Abraham. Ubiquémonos ahí. La bienaventuranza por parte del padre es cuando fue circuncidado o cuando no era circuncidado. ¿Cuál sería la bienaventuranza? Bueno, pues aquí el apóstol Pablo le está explicando a los hermanos en Roma que el padre Abraham fue contado en su fe cuando no era circuncidado primero, ¿sí? Porque él, hermanos, él vivía en Ur de los Caldeos, allá en la antigua Babilonia, ¿sí? Y no estaba circuncidado, simplemente era un varón de Dios, un varón el cual tenía las características especiales para que nuestro Dios se fijara en él. Y es cuando él le dice: sal de tu tierra y deja a tu parentela, ¿sí? Y ve a una tierra que yo te daré. Y ya en el camino le dijo: y mira, y te voy a dar una simiente tan grande como las estrellas de los cielos. Bueno, Abraham salió de Ur de los Caldeos, hermanos, creyendo, con fe. Por eso la bienaventuranza le fue contada. Todavía no estaba circuncidado, y por eso le fue contada la fe. Después, el Eterno le dice: tienes que circuncidarte, y tienes que circuncidar a tu hijo. Y él lo hizo también creyendo. Entonces, de las dos maneras le fue contada la fe al padre Abraham: antes de ser circuncidado y después de ser circuncidado. ¿Por qué le fue contada las dos? Les voy a decir por qué. Una, porque después toda la descendencia, hermanos, de Abraham, todos aquellos que fueron circuncidados, recibieron esa bendición del padre que ya había sido circuncidado, ¿sí? Del padre Abraham. Pero habríamos otros que no nos hemos circuncidado en la carne. ¿Entendemos eso? Los que hemos creído por fe, mas no nos hemos adherido al pueblo en cuanto al rito. Entonces, tanto los naturales del pueblo judío
son bendecidos por el padre Abraham en la circuncisión conforme al rito, como también nosotros que no hemos sido circuncidados conforme al rito, pero que hemos creído, ¿sí? Entonces, somos bendecidos en la incircuncisión, porque el padre Abraham fue bendecido incircuncisamente primero. ¿Entendemos eso? Sí. Y después fue bendecido cuando obedeció a la palabra de Dios y se circuncidó. Entonces, recibió las dos bendiciones para dos pueblos, hermanos. Para el circunciso conforme al rito al octavo día, como para nosotros los incircuncisos conforme al rito. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, hermanos, por eso es que dice en el verso 11, y recibió la circuncisión, ¿por qué? Por señal. Por sello de la justicia de la fe que tuvo ¿en qué? En la incircuncisión. O sea, tuvo que creer primero, antes de ser circuncidado, tuvo que creer, y por eso salió de una tierra, por eso dejó a su familia, porque creyó, porque tuvo fe en la incircuncisión, en la era de la incircuncisión. Eso es a lo que se está refiriendo. Y entonces, como creyó, como tuvo fe, se le contó como justicia, hermanos. Y entonces ya se le da ahora la circuncisión como señal, como un sello. A partir de aquí, todos serán sellados como tú. Todos tendrán la señal, pero todo natural, hermanos. Quiero que entendamos eso. Todo el natural se tiene que circuncidar. Ahora ustedes me podrán preguntar, hermano, ¿y si yo me quiero circuncidar, qué pasa? ¿Qué pasaría? No, sí pasa. O sea, lo podemos hacer. A ver, adelante. Lo podríamos hacer porque hay algunas enfermedades que podríamos quitar. Exacto. Pero si queremos está bien, pero tampoco si no queremos lo podemos dejar así. Pero tomando en cuenta que si lo hacemos, podríamos tener como esa salud que causa enfermedades. Bien. Bueno, hermano, cuando es necesario, creo la persona sí, pero muchos no es necesario. No estamos hablando de necesario, estamos hablando de que si yo lo quiero hacer, ¿qué pasa? Hermano, yo pienso, por lo que se está leyendo, lo que está explicando, yo pienso que el que lo hace te está haciendo en vano la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a quitar ese reto por su sangre, hermano. Puede ser, pero fíjense bien, hermanos. Voy a explicarlo para que quede claro. Fíjense bien. La circuncisión, dijimos que era un ¿qué? Un procedimiento quirúrgico por salud. ¿Sí? Si yo lo quiero hacer, ¿qué pasa? Se va a proteger en su salud. Exactamente. ¿Estamos entendidos? O sea, si yo lo quiero hacer por salud, lo puedo hacer, hermanos, y no pasa nada en ese sentido. Ahora, si yo lo quiero hacer por el lado del rito judío, ¿qué pasaría? Porque son cosas diferentes. Y es ahí donde también tenemos que tener bien claro qué es lo que pasa. A veces nosotros, hermanos, por desconocimiento, decimos o hacemos las cosas. Muchos hermanos, créanme, muchos hermanos, inclusive de esta iglesia, no de Zaragoza, de la asociación, ya hicieron el rito. ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque creen que haciendo el rito
pues ya son parte del pueblo. ¿Entienden? Pero fíjense bien, hermanos, si ustedes van a una sinagoga judía y ustedes quieren ser parte de la sinagoga, parte del pueblo, para empezar, el rabino tiene que analizar su situación. Esa es una. En segunda, tienen ustedes que pasar ciertos exámenes. 2. Tercera, se tienen que circuncidar conforme al rito. Y ya que se circuncidaron, ¿qué creen? ¿Ustedes saben cuántos mandamientos observa el pueblo judío? ¿Cuántos? 613. 613 mandamientos. Yo les pregunto, si ahorita pongo a alguien de pie, cerrando los ojos, ¿me podrá decir los 10 de memoria? Yo creo que no. Ahora, imagínense que los ponga de pie y que me den los 613 de memoria. Entonces, no solamente se los tienen que aprender, tienen que hacer muchas cosas que hace el pueblo judío como ritual, hermanos. Muchas cosas. Entonces, no nada más es me quiero circuncidar y ya. No, es saber hacia dónde van, hacia dónde vamos. Pero como bien dijo mi hermano, si nosotros ya hiciéramos esto, entonces ya estamos haciendo en vano el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es esta escuela, para que aprendamos, hermanos, para que tengamos un conocimiento sólido, firme, y no andemos por la vida sin saber qué es una cosa y qué es otra cosa, o que andemos mezclando y contestando cosas que no. ¿Sí? Texto de memoria. Vamos a darle oportunidad a nuestras hermanas. Romanos 3, verso 30. Porque uno es Dios, el cual justificará la fe, la circuncisión y por medio de la fe, la circuncisión. Romanos 3:30. Perfecto, que Dios la bendiga. Porque uno es Dios, por el cual justificará la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Romanos 3:30. Amén. Gracias. ¿Quién más? Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Romanos 3:30. Amén. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Romanos 3:30. Amén. Que Dios los bendiga. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Romanos 3:30. Amén. Que Dios les bendiga. ¿Alguien más? Porque uno es Dios, el cual por medio justificará la circuncisión. Y por medio. Por medio de la fe la incircuncisión. Amén. Que Dios les bendiga, hermana. Pasemos con nuestros hermanos varones. Quien no lo ve va a dar la explicación de este texto. Porque uno es Dios, el cual justificará en la fe y la circuncisión, y por la fe la incircuncisión. Romanos capítulo 3, verso 30. Amén. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Romanos 3:30. Amén. ¿Nadie más? Si ponemos atención, hermanos,
el texto también pudiese parecer conflictuoso, ¿no? Porque dice que Dios justificará la fe, por la fe la circuncisión, pero también por la fe va a justificar la incircuncisión. Entonces, es así como que, ¿cuál va a justificar a quién o cómo va a ser eso? Vamos a tratar de trasladarnos a esa época, hermanos. Una época en la cual había una disputa, había un pleito entre los que estaban a favor de la circuncisión y entre los que estaban a favor de la incircuncisión, ¿sí? Entonces, como unos estaban a favor de una y otros estaban a favor de la otra, estaba ese pleito, esa contienda. Y tiene que llegar ¿quién? A poner en claro las cosas. No, el apóstol Pablo. Como siempre, el apóstol Pablo tuvo que llegar a poner orden. A ver, hermanos, vamos a calmar esto. Y lo primerito que dice es, porque Dios es uno. O sea, no hay Dios de circuncisión y Dios de incircuncisión. Vamos a ver que solamente es uno. Y por la fe, como ya lo explicamos, por la fe de los que se circuncidaron, aquellos que son circuncidados en la carne conforme al rito, y por la fe que tuvieron, Dios los va a justificar. ¿Sí? O sea, están bien, lo hicieron bien, hicieron lo correcto. Al octavo día se circuncidaron, es lo correcto, es lo que Dios ordenó. Ahora, los nuevos, los que dicen, no, yo por qué me tengo que circuncidar si ya vino Jesús, si ya Jesús murió por mí, ¿por qué me tengo que circuncidar? Está bien, también Dios va a justificar tu incircuncisión, ¿sí? Entonces, aclarado el punto, ya podemos convivir circuncisos e incircuncisos. ¿Entendemos eso? Gracias a nuestro Dios, que solamente es uno, podemos nosotros estar en un mismo pueblo, aunque unos sean circuncidados conforme al rito y nosotros no. Pero estamos injertados en la oliva, hermanos. Y la oliva, que es el tronco, la oliva está circuncidada. Pero nosotros, que estamos injertados, no estamos circuncidados. Sin en cambio, ambos estamos siendo justificados por el mismo Dios. Eso es. Comentario. Voy a pedirle a mi hermano Joaquín Joven que le dé lectura y que le apoyen con la lectura, con las lecturas de mi hermano Juan y mi hermano Leopoldo. Dice así el comentario, dice: la incircuncisión consiste en cortar circuladamente una porción del prepucio del órgano masculino. El sustantivo griego peritome, circuncisión, significa literalmente corte alrededor. La circuncisión era un requisito obligatorio de la ley al octavo día después del nacimiento de un varón. Levíticos capítulo 12, verso 12 a 3. Levíticos 12, 2 a 3, y 3. Habla a los hijos de Israel diciendo: la mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo, será inmunda. Y al octavo día circuncidará la carne de su prepucio. Era importante que se circuncidara el niño, aunque éste cayese el día sábado. El Evangelio de Juan
7, verso 22 y 23. La palabra de Dios. Ciertamente Moisés ordenó la circuncisión no por que sea de Moisés, mas de los padres. Y en el sábado circuncidáis a los hombres. Si recibéis el hombre la circuncisión el sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque el sábado hice cenar a todo hombre. Los padres de Juan el Bautista y de Jesucristo cumplieron con el sexto mandamiento. Lucas capítulo 1, verso 59. Mamá, se ¿no? Sí. Y luego Y aconteció que el octavo día vinieron para circuncidar al niño y llamaban el nombre de su padre Zacarías. Y en los pasando los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, y el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Aunque el Eterno no explicó por qué un niño se tendría que circuncidar a los 8 días, no existe duda que sus tiempos son perfectos. En años recientes se han conocido las razones físicas por las cuales el octavo día era el tiempo indicado para la incircuncisión. Es porque la sangre se cuenta con cantidades normales del elemento de ovulación llamado vitamina K. Dentro del 5º al 7º día después del nacimiento, de igual forma también otro ovulante conocido como protrombina se produce en cantidades de más o menos el 30% de lo normal para el tercer día, mientras que para el octavo día su proporción es más elevada que en cualquier otro tiempo de la vida del niño, pues alcanza el 110% de lo común, de tal manera que al seguir las instrucciones del Creador se evitar el riesgo de una hemorragia. En esta lección analizaremos el significado real de la circuncisión. Muy bien. Entonces, hermanos, tomando en cuenta todo lo que acabamos de leer, nos queda muy en claro a los cuántos días se ordenó que se circuncidara al niño. A los 8 días. Y no se prohibía que la circuncisión se hiciera aun cuando cayese el día ¿qué? Sábado. Si era en sábado tenía que ser. ¿Por qué? Porque ya lo estamos nosotros viendo. Los médicos, hermanos, en cierto modo, con la facilidad de los instrumentos, de la ciencia, de todo lo que Dios nos ha dotado a través del tiempo, se han cuestionado el por qué era que se hacía la circuncisión a los 8 días. Y entonces ellos comienzan a hacer pruebas en la sangre, en niños recién nacidos, al primer día, al segundo día, al tercer día, al cuarto día, y llegan al 8º día, hermanos, y se dan cuenta que tanto la vitamina K como la protorbina se generan en un 110% más que en los otros días. Y es ahí en donde existe el punto exacto para poder realizar la cirugía y que no haya un riesgo en el niño. Es por ello que dice la escuela, tal vez
el Eterno aquí no nos dice la razón del por qué dijo al octavo día, pero médicamente, científicamente, ya podemos nosotros entender el por qué, hermanos, ¿sí? Y por ello no se debía de interrumpir. Es que como es sábado, lo vamos a dejar para mañana domingo. No. Ahí en sábado se tenía que hacer la circuncisión, porque era la ordenanza del Eterno, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿nos queda claro hasta aquí nuestra escuela? Muy bien. Vamos a pasar a las preguntas y vamos a repartirlas de adelante hacia atrás. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Nuestra hermana Vero la solicitó. Pregunta número 2, nuestro hermano Juan. Pregunta número 3, nuestra hermana Silvia. Pregunta número 4, nuestro hermano Joaquín. Pregunta número 5, nuestra hermana Olga. Pregunta número 6, nuestro hermano Polo. Pregunta número 7, nuestra hermana Rebeca. Y que la ayude nuestra hermana Norma. Génesis 17, del 10 al 14. Así dice la palabra de nuestro Dios. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circundaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Amén. Amén. Y nuestra pregunta nos dice, ¿cómo confirmó el Eterno su pacto con Abraham? Pues por medio, pues aquí vamos a estar viendo que por medio de la circuncisión, el Eterno dio el pacto a Abraham, aunque como usted ya nos explicó, ¿verdad? En ese momento Abraham no había sido circuncidado, pero por el pacto que hizo Dios con él, lo circuncidó. Por medio del pacto hizo la circuncisión. Bien. No nos enredemos, hermanos, cuando las preguntas son claras. ¿Cómo confirmó el Eterno su pacto con Abraham? Con la circuncisión. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el padre Abraham era incircunciso. Él era de otro pueblo, ¿sí? Recordemos que todo lo que nosotros conocemos como el pueblo de Israel no fue hasta después de que se dieron las 12 tribus, hermanos, ¿sí? Antes de eso no había pueblo de Israel. Era Abraham y ya. Abraham de Ur y ya, ¿sí? Entonces, pero todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo. Y para que se dieran esas 12 tribus, tuvo que haber un inicio. Y el inicio fue el padre Abraham. Entonces, el padre Abraham hace un pacto con el Eterno y se confirma por medio de la circuncisión. Aunque ya vimos que él fue tomado por justicia, aun cuando él era incircunciso. ¿Sí? Entonces, así de sencillo,
pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué requisito era indispensable para poder participar de la Pascua? Solamente palabras de Dios. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua a Jehová, sea circuncidado todo varón, entonces se llegará a hacerla y será como el natural de la tierra. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros. Pues dice que claramente pues, que la ley era que debía ser incircunciso y tenía que tener la incircuncisión tanto el peregrino como el natural. Esa es la ley. Exacto. Fíjense bien, hermanos, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ellos tenían un día de reposo. ¿Sí o no? Yo les pregunto, ¿qué derecho tiene un esclavo? Porque un día de descanso es un derecho, ¿o no? Pero ¿un esclavo tiene derechos? No tiene derechos, hermanos. Recordemos que el pueblo de Israel, cuando entraron esas 73 almas junto con Jacob, que llegaron, que José era el gobernador de Egipto, solo por debajo del faraón de ese tiempo, ¿sí? Dice que el faraón le dijo a José, sí, dile a tu padre que venga y que escoja. Cuando llegaron esas 73 almas, les dieron la tierra de Gosén. Y entonces ahí habitaron. Pero fíjense, estamos hablando de cuántas personas. 73 personas, hermanos. 73 que podríamos decir, pues una congregación pequeña, ¿no? Que comparada con el pueblo egipcio, ¿cómo se veían? Una cosita. Sin en cambio, hermanos, pasaron los años y la bendición de Dios fue con el pueblo, y el pueblo fue que multiplicándose. Tanto que cuando el pueblo salió de Egipto, ya no salieron 73 almas, ¿sí? ¿Cuántas dice que salieron? Estamos hablando, hermanos, de aproximadamente 1.200.000. Imagínense nada más la cantidad de gente que se multiplicó de 73 almas.